Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Es un honor para mí estar frente a ustedes. Es un privilegio para ustedes el que el Señor les haya permitido estar acá, porque siempre, cada momento, en cada oportunidad, el Señor tiene algo para nosotros. Y muchas veces incluso no lo realizamos, el hecho de que Él de alguna manera nos está cuidando y nos está llevando a las circunstancias que Él desea para que nosotros aprendamos. Así es que es un privilegio para mí poderles en esta tarde ayudar para que ustedes reciban la palabra que el Señor quiere traer para ustedes. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de el ayuno dentro de esta serie de ritmos o costumbres o pasos o actividades que vamos a realizar o que debemos realizar para estar en comunión con el Señor. Voy a invitarles a que si tienen sus Biblias por ahí, busquen el libro de Marcos capítulo 2, versículos 18 y 19. Ok, ¿ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Padre amado que estás en los cielos y en nuestros corazones, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad y tu amor. Gracias porque nos has concedido el privilegio de reunirnos en esta tarde para poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros y nos enseñas lo que tú quieres que nosotros aprendamos y nos vas llevando día con día a través de tus misericordias, sacándonos adelante y enseñándonos cómo aprender más a vivir en fe, a vivir agradándote y a vivir para nuestro progreso espiritual. Gracias te doy, Señor, por la paz en esta nación. Gracias por la paz de Israel. Gracias por la paz de Jerusalén. Te suplico, Señor, por la paz de Jerusalén, Señor, así como por la paz de cada uno de nosotros, de nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, bueno. Vamos a hablar acerca del ayuno. Entonces, en primer lugar, vamos a ver un poquito la referencia, el contexto en el cual fue escrito este pasaje de Marcos. Dice que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. ¿Quiénes eran esos discípulos de Juan? Son los discípulos los que seguían a Juan el Bautista. Entonces, ellos ayunaban. ¿Y por qué lo hacían? Porque ellos venían de la religión judía. Venían de la religión judía y los judíos, que ahí están los fariseos, también ayunaban. Entonces, por eso hace la referencia que los discípulos, tanto los discípulos de Juan como los discípulos de los fariseos, ellos ayunaban. Y vinieron, dice, a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan?
¿por qué tus discípulos no ayunan? Ya vamos a ver lo que significa el ayuno y algunas de las circunstancias por las cuales uno puede hacer un ayuno. Pero entonces ellos lo hacían, tanto los judíos, dentro de los cuales estaban los fariseos, como los discípulos de Juan, que Juan era alguien de ascendencia judía, pero que estaba dando un mensaje nuevo, un mensaje diferente al que los judíos estaban acostumbrados a escuchar. Entonces Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Por qué? Porque el ayuno en algunas oportunidades se hace como una muestra de luto. Por eso se ayuna, para pasar un luto. También se ayuna para poder pasar una circunstancia difícil, para poder enfrentar un desafío. Lo hacían las personas, ayunaban o ayunan para eso, para enfrentar un desafío, para enfrentar una situación complicada, una enfermedad. Se ayuna para, tenemos a un familiar enfermo y queremos que el Señor lo saque adelante, y venimos y hacemos una promesa de ayuno y ayunamos. Entonces, pero acá dice, mire, una de las circunstancias en las que se ayuna es porque está triste el corazón o porque se está esperando algo. Pero aquí dice, mire, ¿por qué van a ayunar si ahorita el esposo está de fiesta? Ustedes están en la fiesta con el esposo, no pueden estar ayunando. ¿Quién era ese esposo? Jesús estaba hablando acerca de él mismo. Estaba hablando de que él había venido. Él es el esposo, él es el cordero, y la esposa, ¿quién es? La esposa es la iglesia. Entonces ellos eran parte de la iglesia. Entonces ellos estaban juntamente con el Señor Jesús. Entonces eso, digamos, es el contexto de lo que es este pasaje. Pero bueno, vayamos más adelante. ¿Qué es lo que sucede con esto del ayuno? Mire, algunos ejemplos de ayuno o por qué se ayuna. No, veamos primero el significado del ayuno. El ayuno es el acto de abstenerse parcial o totalmente de beber y comer. Eso es un ayuno. Por ejemplo, algunas veces nosotros vamos al médico o tenemos que ir al médico a practicarnos algún examen o al laboratorio, y entonces nos dice, usted tiene que venir en ayuna. ¿Un ayuno de cuánto? Bueno, por lo menos un ayuno de 12 horas, es decir, que desde la noche anterior ya no haya comido uno nada hasta llegar al lugar donde a uno le van a practicar el examen. Ese es un ayuno que uno está haciendo, pero ese es un ayuno parcial, digamos, de un periodo corto. Entonces, ese es el significado del ayuno, aunque hay otros, ya vamos a hablar acerca de algunos ayunos especiales. Ok, pero en términos generales, ayuno es abstenerse parcial o totalmente de beber o comer. ¿Y por qué decimos parcial o totalmente? Ya se los voy a explicar. Ok, algunos tipos de ayuno. Es el ayuno total, es decir, donde no se come ni se bebe. Ya vamos a ver algunos, al menos un ejemplo acá de personas que hicieron, hace referencia a la Biblia, que hicieron un ayuno total, que no comieron ni de día ni de noche, ni tomaron nada. Ese es un ayuno total. Un ayuno parcial, por ejemplo, un ayuno parcial puede ser un ayuno de mediodía. Ustedes, por ejemplo, vienen y quieren, ya el pastor nos va a hablar de una campaña de 21 días de ayuno, y entonces ahí vamos a ver, nosotros podemos participar en ella, y entonces, pero si nuestro estómago o nuestro sistema digestivo no es muy bueno para soportar el ayuno, probablemente no tengamos que hacer el ayuno completo. Podemos hacer un ayuno de, digamos que de cuarto de día.
Porque un ayuno de mediodía sería un ayuno de todo el día, hasta llegar a la noche. Ok, pero un ayuno de cuarto de día, o se le llama medio ayuno, es digamos hasta el mediodía. Entonces venimos nosotros y no comemos ni tomamos hasta el mediodía. Pero también podemos hacer algo. Dentro de ese ayuno parcial también puede ser parcial en términos de que probablemente no comemos, pero sí tomamos agua. Porque algunas veces no podemos, nos deshidratamos y estamos mucho tiempo sin tomar. El cuerpo puede soportar varios días sin comer, pero es mucho menos el periodo de tiempo que el cuerpo puede soportar sin beber. Entonces, ahí puede ser parcial también en cuanto a lo que comemos. Además, ¿de qué otra manera puede ser parcial? Puede ser parcial en cuanto al tipo de comida que participamos. Ya vamos a ver también un ejemplo ahí donde hubo un ayuno parcial en el cual las personas siguieron comiendo, pero no comían las comidas que normalmente las otras personas comen o que la ración que a ellos les habían asignado. Ok, puede ser un ayuno intermitente. ¿A qué nos referimos con un ayuno intermitente? Estamos hablando de un ayuno que podríamos hacerlo, ayunamos el día lunes y el día martes lo hacemos normal, el día miércoles volvemos a ayunar. O también el día miércoles comemos y ayunamos el día jueves. Y ayunamos 2 o 3 días en la semana. Ese es un ayuno intermitente. Ok, ayunos específicos. Volvemos a lo que antes les dije. O sea, un ayuno específico de ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a ayunar de comer una comida sólida, una comida fuerte y decir, vamos a comer únicamente legumbres. Ese es un ayuno específico, no comemos carne, no comemos pollo, no comemos arroz, o sea, solo verduras. Ayunos especiales. Estos ayunos especiales se refieren incluso a cosas que no tienen que ver con comida o bebida, sino que son ayunos en los que nosotros decimos nos vamos a abstener de tal cosa. De tal cosa como que nos vamos a abstener de sexo, digamos, en el caso de las parejas. ¿Ok? Y entonces se hace ese ayuno. No hay intimidad en la pareja. Entonces, ese puede ser una forma de ayuno. ¿Qué otro ayuno? Podríamos decir, vamos a ayunar de redes sociales, que está tan de moda y que vivimos prendidos del teléfono por las redes sociales. Ok, y podemos decir, bueno, voy a estar una semana con un ayuno total de redes sociales. No voy a ver redes sociales. Un ayuno de televisión, si somos demasiado fanáticos de la televisión. O así, cosas que nos gusten, cosas que nos agraden, cosas que hacemos frecuentemente, cosas que disfrutamos y nos abstenemos de ellas. Ese sería un ayuno especial. Cada uno de nosotros sabemos qué son esas cosas que nos agradan mucho y que nosotros vamos a estar, porque el ayuno en sí es un sacrificio que hacemos, tratamos de dominar nuestro cuerpo. El ayuno nosotros sometemos, sacrificamos nuestro cuerpo en algo. Entonces lo más común es el alimento, la bebida y la comida, pero también puede ser de otras cosas. Es una práctica en diferentes religiones, no es exclusivo del cristianismo. No pensemos que los que ayunan son los cristianos, no. En la gran mayoría de religiones las personas ayunan. Los musulmanes ayunan, los hindúes ayunan. Y así, las diferentes religiones practican el ayuno.
Por ejemplo, los musulmanes tienen incluso un periodo del año que le llaman el Ramadán, si no me equivoco, y en el cual ellos, durante todo ese periodo, que entiendo que es como un mes, durante todo ese periodo ellos hacen ayuno. Y hacen ayuno completo, es decir, de todo el día. Pero aún ahí hay cierta cuestión que según dicen, se incrementa incluso el consumo de algunos productos o de carnes y de otras comidas en esos lugares. Porque las personas hacen ayuno durante todo el día, pero en las noches hacen una gran descomilona, ¿verdad? Entonces, para poder tener sustento, su sistema, y así poder aguantar para el siguiente día. Entonces, ¿qué tanto sacrificio se está haciendo? Es cuestionable. Ok, los hindúes también hacen ayunos. De hecho, uno de los más grandes personajes de la India, el señor Gandhi, practicaba mucho el hacer ayunos. Y dentro de la historia mucho se conoce acerca de los ayunos que él hacía. Ok, y así, los católicos hacen ayunos también. Los sacerdotes se someten a ayunos. Ok, ¿cuál es la motivación o la expectativa del ayuno? ¿Por qué se hace un ayuno? El ayuno puede ser motivado por el dolor. Ok, una persona perdió a un ser querido, tiene un gran dolor y se somete a un ayuno para pedirle a Dios que le restaure, para pedirle a Dios que le perdone, para pedirle a Dios que le haga pasar por ese periodo de prueba. Ok, entonces ayuna. O lo hace sencillamente el ayuno porque el dolor es tan grande que no le dan deseos de comer. Y no es que se lo está dedicando al Señor, sino que únicamente está como una respuesta de su cuerpo al dolor, ese ayuno. El ayuno puede ser motivado también por el deseo de conseguir algo. Ok, vengo yo y quiero conseguir algo. Quiero conseguir un trabajo, por decir algo. Entonces vengo yo y hago ayuno. ¿Para qué? Para pedirle a Dios que me bendiga y que ponga gracia en mí para que yo pueda conseguir un trabajo. Y que pueda conseguir un trabajo con ciertas características que me hagan que yo pueda estar contento con el trabajo, que pueda ganar suficiente, etcétera, etcétera. Entonces puedo hacerlo con esa motivación de conseguir algo. Los muchachos podrían hacer un ayuno para pedirle al Señor que quieren salir con todas sus notas excelentes. Se ponen a estudiar, pero además sacrifican su cuerpo y le piden al Señor por eso, por conseguir eso. El ayuno también puede ser para evitar un castigo de Dios. Ok, venimos y sabemos que hemos cometido un error. Sabemos que nos hemos equivocado en algo. Sabemos que ese algo que hemos hecho va a traer consecuencias. Entonces venimos y nos ponemos en ayuno para pedirle al Señor que nos perdone, que nos haga pasar esa situación sin tener castigo. Y si el Señor tiene misericordia, probablemente pasemos. O puede ser que no, porque puede ser que el Señor diga, no, ya te lo había advertido. Ya te había dicho que no hicieras esto y tú seguiste. Es como cuando el padre con sus hijos y le dice, mira, hace tal cosa. Viene el hijo y no la hace. Viene el padre nuevamente, mira, no has hecho tal cosa. Le dice 2, 3, 4 veces y el muchachito, la muchachita no hace caso. Entonces viene el padre y le dice, no, ahora te voy a castigar. No, ahorita lo hago. No, ya no. Aunque lo hagas, te voy a castigar. ¿Por qué? Porque no obedeciste. Igual hace el Señor con nosotros. Para conseguir una victoria,
Ok, una victoria, decíamos, en la escuela. Queremos salir adelante, queremos salir pero con excelentes notas. Ok, nosotros venimos y le pedimos al Señor y nos sacrificamos. Sacrificamos nuestro cuerpo a través del ayuno. Ok, algunos ejemplos de ayuno. Si tienen ahí su Biblia a la mano o su teléfono con su Biblia, pueden buscar Jonás 2. Ya todos hemos escuchado hablar de Jonás, hasta en las caricaturas, ahí por ahí sale Jonás y que la ballena y que esto y lo otro. Todos conocemos de Jonás. Ok, no voy a entrar en detalle todo lo que sucedió con Jonás, sino que nos vamos a ir a esta parte. Jonás había predicado ya había pasado la prueba de la... Ok, veamos, pero acá está la parte, la porción de Jonás. Ya les decía, ya Jonás ya había predicado. Ya Jonás ya había predicado y la gente escuchó el mensaje que Jonás había dado. Y dice el versículo 5, Jonás 2, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. ¿Cómo que creyeron a Dios? Creyeron a la palabra que Jonás les estaba trayendo acerca de lo que Dios decía. Dice, y proclamaron ayuno. Es decir, proclamaron, dijeron, me voy a poner en ayuno, nos vamos a poner en ayuno. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué significa eso de que se vistieron de cilicio? El cilicio era la ropa más humilde que una persona se podía poner. El cilicio, para que nos ubiquemos un poco, más o menos estamos hablando de un traje como los costales en donde guardan maíz, que son de un material como esto. Mire, esto es silicio. Yo estoy confundido. Aquí está, mire. Esto es silicio. ¿Se imagina usted si haría un traje de esto usted? ¿Verdad que no? O sea, pero eso era el traje de lo que, lo más bajo que una persona se podía poner en la cultura de esa época. Porque no era solo de la cultura judía, sino que en ese tiempo eso era lo más humilde que una persona se podía poner. Entonces venían y ellos se vestían con eso. Con eso estaban diciendo, bueno, así como estoy, yo tengo hasta vergüenza de salir a la calle. Y así, con esa vergüenza, me voy a quedar en la casa con vergüenza y únicamente pidiendo a Dios para que Él nos ayude, nos perdone y no haga que no vengan todos los males que el predicador dijo que iban a venir contra esta tierra, contra Nínive. Entonces dice que de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, lo mismo, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Esto era otro acto que hacían también. Se sentaba sobre ceniza. ¿Ok? ¿Para qué? Para decir en lo más bajo, estoy en lo más bajo. La ceniza era donde dormían algunas veces los pordioseros, la gente que no tenía hogar, digamos acá diríamos los homeless. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ceniza se mantenía un poquito calientita. Entonces, por eso los homeless se dormían sobre ceniza. Entonces, el rey lo que estaba diciendo es, en este momento, yo soy un homeless también. Entonces dice, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y dice el 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Ok, está aclarando específicamente de qué era ese ayuno.
Estamos hablando de específicamente ayuno de comidas. Dice, y vio, entonces eso es lo que hicieron. Luego está el versículo 8 y 9 que no lo hemos puesto, pero dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, en este caso es un ayuno con el propósito de evitar un castigo de Dios y lo consiguieron. En esta oportunidad Dios se arrepintió, dice, y no les mandó el castigo que había dicho que les iba a dar. ¿Por qué? Porque vio el corazón de la gente que volcaron su corazón a Dios, se arrepintieron. Ok, veamos otro ejemplo. El ejemplo del ayuno de Daniel, ya les había dicho. Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia. Los babilonios invadieron Israel, destruyeron todo y se aseguraron de tomar algunas personas como esclavos. Pero dentro de esos esclavos tomaron también a jóvenes que eran príncipes de Israel para poderlos poner juntamente con los príncipes de ellos, para poder que los príncipes de ellos aprendieran un poquito de la cultura de los judíos, porque era algo que le llamaba mucho la atención, el progreso que los judíos tenían y la bendición que los judíos siempre alcanzaban a través de su Dios. Entonces ellos querían aprender un poquito de eso. Entonces tomaron a esos jóvenes y dentro de ellos estaba Daniel y estaban otros 3 amigos de él. Ok, Daniel capítulo 1, versículo 12, dice, bueno, 12 digo, es desde el 11 al 12. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Melzar era el empleado, digamos, el empleado de confianza del rey, a quien él había puesto a que cuidara a estos muchachos. Dijo, versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿Por qué le está pidiendo esto? Porque el rey había dicho, miren, a estos muchachos son personas especiales y yo quiero que los cuiden así como cuidan a los príncipes de Babilonia. Entonces, a ellos no les van a dar una comida corriente, una comida como la que comen en el pueblo, no, les van a dar de la ración del rey, es decir, de los mismos banquetes que participaba el rey iban a comer ellos. Pero entonces Daniel dice que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y por eso es que le pidió a este señor, a Melzar, que no los obligaran a comer esa comida. Y entonces él dijo, mira, si yo no les doy de esa comida, entonces a mí el rey me va a mandar a matar. Porque él me ha pedido. Él va a notar que ustedes están demacrados, que ustedes no están bien alimentados. Y entonces la va a tomar conmigo. Entonces le dijo Daniel, mira, hagamos una cosa, probemos por 10 días. Nos das durante ese tiempo solo legumbres a nosotros. Y luego de esos 10 días compara nuestros rostros con los rostros de los otros muchachos que van a estar comiendo la comida normal que tú das. Y es lo que aquí se propone. Entonces dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Ok, ¿qué pasó después de eso? Que al tiempo de esos 10 días compararon y vieron que ellos estaban, dice que se veían mejor que los otros muchachos. ¿Por qué? Daniel estaba proponiendo, sacrificando su cuerpo, no alimentándose de la manera en que se alimentaría un príncipe, como una forma de sacrificio y como una forma de guardarse. ¿Para quién? Para Dios. Ok, luego Jesús, antes de iniciar su ministerio, ayunó. Eso lo leemos en Mateo 4:2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
tuvo hambre. ¿Se imagina usted? ¿Cuánto creen que podrían aguantar ustedes de ayuno? ¿Cuántos días podrías aguantar tú de ayuno? 1 o 2. Ok. Maritza, ¿cuánto crees que ayunarías tú? Un día nada más. Ok. Pero imagínese aquí, mire, 40 días, Jesús. Por cierto, hay algunos que dicen que ayunan 40 días. Yo no creo que una persona pueda pasar 40 días sin comer. Y mucho menos sin comer y sin beber. Aquí no me estoy refiriendo a este caso, porque este caso era Jesús quien lo estaba haciendo. Él era un hombre, pero también era Dios. O sea, y no podemos poner en tela de juicio eso. Pero yo me refiero a personas que normalmente, muchos religiosos, y que dicen que han hecho un ayuno de 40 días. Yo no mucho creo. Una persona sin beber agua no puede pasar una semana. Pero que fuera un faquir o lo que fuera, y llega 15 días sin beber agua. Pero no puede llegar a 40 días. Su cuerpo se deshidrata y colapsa. Ok, pero el Señor dice que ayunó 40 días. Y dice que 40 días y 40 noches. Todo ese tiempo. Ok, ¿para qué? Para prepararse. Sacrificar su cuerpo para iniciar su ministerio. Pablo hizo un ayuno completo de 3 días. O sea, el ayuno completo que hizo Jesús de 40 días. Pablo lo hizo de 3 días. Eso lo encontramos en el libro de Hechos. En el capítulo 9 y versículo 9 dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esto es después de Pablo, es el hombre aquel que perseguía a la iglesia y que en el camino a Damasco el Señor lo botó del caballo y lo hizo pasar por una situación, ahí dice que quedó ciego. Y luego él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego empezó todo el proceso de transformación de Pablo, pero dice, pasó 3 días que no comió ni bebió. El ayuno, ok, ya vimos esos ejemplos entonces, vimos el caso de Nínive, que ellos lo hicieron para evitar un castigo y el Señor se arrepintió, dice, no les dio castigo. Pero el ayuno no es para torcer el brazo a Dios. No creamos que nosotros con el ayuno vamos a obligar a Dios. Oh, estamos haciendo algo malo. Estamos haciendo algo malo y bueno, sabemos que nos merecemos un castigo y voy a hacer ayuno para que el Señor no me castigue. No le vamos a torcer el brazo a Dios. Nosotros podemos encontrar en el libro de Isaías, el capítulo 1, versículo 11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Esto era la forma más común en que los judíos venían y presentaban sacrificio. Podían hacer el sacrificio de su cuerpo, pero como les resultaba más fácil porque tenían los animales, mejor en vez de sacrificarme yo, sacrifico un animal. Ok, y era lo que ellos hacían. Pero el sacrificio también puede ser el ayuno como un sacrificio. Pero dice el Señor que estaba hastiado de esos sacrificios. ¿Por qué es que Él estaba hastiado de esos sacrificios? Porque más adelante en ese mismo pasaje dice el Señor que vienen y ellos hacían los sacrificios, pero seguían haciendo las cosas malas. Entonces el sacrificio va a cubrir lo malo que hacemos. Ok, está bien, lo cubre y nos perdona, pero ¿lo vamos a estar cubriendo para seguirlo haciendo? No, eso es lo que no le agrada al Señor. Nos equivocamos, ok, Él nos perdona.
Pero nos equivocamos, pedimos perdón, nos arrepentimos y cambiamos. Eso es lo que el Señor le agrada. Pero si solo estamos haciendo el sacrificio y no hay cambio en nosotros, eso no le agrada al Señor. ¿Qué es lo que el Señor le agrada? Los sacrificios le agradan a Dios, pero solo si proceden de un corazón adecuadamente enfocado. Eso es lo importante, que nuestro corazón lo enfoquemos hacia el Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a guardar su palabra, a guardar su camino, que nuestro corazón esté dispuesto a buscar rectamente, acercarnos al reino de Dios y su justicia. Mire lo que leemos en el Salmo 51:17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Vamos a hacer un sacrificio, vamos a hacer un ayuno. Ok, ¿cuántos días vamos a ayunar de los 21 días? Vamos a ayunar 5 días, 10 días, 15 días. Vamos a ayunar los 21 días. Eso no es lo que más le agrada al Señor. Lo que más le agrada al Señor es que si hacemos el ayuno, que lo hagamos, pero que lo hagamos con un corazón dispuesto ¿a qué? A cambiar, con un corazón dispuesto a mejorar, con un corazón dispuesto a buscar hacer su voluntad. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Dice en el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es lo que debemos de hacer, guardar nuestro corazón. Además, el Señor Jesús dijo que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si mi tesoro está en el Señor, si mi tesoro está en Dios, yo voy a guardar mi corazón para Él. Voy a guardar de hacer la voluntad de Él. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Eso es lo que a Él le agrada. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar hacer. Debemos de buscar que nuestro corazón esté enfocado a seguir su camino. Que nuestro corazón esté enfocado a ser cada día mejores y a hacer su voluntad. Que el Señor añada bendición a su palabra y nos permita tomar ritmos correctos, que nos permita tomar decisiones adecuadas para llevar nuestro corazón hacia ese camino que Él es el que quiere que andemos, el camino de la justicia, el camino de la fe, el camino de Jesús. Ok, bueno, vamos a pasar ahora. Vamos a orar y luego vamos a pasar a la Santa Cena. Padre amado, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu misericordia y bondad. Gracias por esta palabra que nos has traído. Gracias porque tú, Señor, tienes el cuidado de enseñarnos a cada uno de nosotros lo que quieres. Porque tú, Señor, nos permites que podamos participar de tu palabra y nos permites, Señor, que podamos aprender y entender cuál es tu voluntad, que podamos entender qué es lo que tú quieres de nosotros, qué es lo que tú estás esperando de cada uno de nosotros y qué sacrificios quieres que nosotros hagamos. Gracias, Señor, por esta palabra, gracias por lo que nos has enseñado. Te suplico que cuando vayamos de regreso a nuestros hogares, meditando en esa palabra y que busquemos hacer tu voluntad y que busquemos humillar nuestro corazón, que podamos en cada cosa que hagamos buscarte con un corazón contrito y humillado, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.